Hola, en la clase de hoy, continuando con la unidad de transmisión, nos vamos a meter con embragues y convertidores de par. Les dejo ahí el link en la presentación para que puedan acceder a la lista de reproducción de videos, donde van a encontrar que si bien no son muchos, son muy importantes, como vamos a ver más adelante en la presentación, para entender el funcionamiento de cada uno de los tipos de tecnologías de embragues y convertidores de par. Retomando lo que vimos en Ingeniería en la Industria Automotriz 1, los sistemas de embrague son los encargados de interrumpir la transmisión del movimiento del motor de combustión hacia la caja de cambios y hacia el resto del sistema de transmisión del vehículo, al mismo tiempo que son los encargados de volver a acoplar el motor a la transmisión de manera gradual y no brusca. Esto nos va a ayudar principalmente a solucionar dos situaciones. Una de ellas es la de el motor viéndose obligado a funcionar en la velocidad de ralentí cuando el vehículo se encuentra a velocidad cero. Eso nos daría una contradicción cinemática que, bueno, se puede salvar gracias a la desconexión del motor respecto de la transmisión. Y también el cambio de marchas, porque en el momento que pasamos de una marcha a la siguiente o a la anterior, el motor debe adaptar su régimen de giro para, para que no exista de nuevo una contradicción cinemática. Entonces necesitamos hacer una desconexión y una reconexión del motor a la transmisión y sobre todo la reconexión se tiene que dar de manera gradual. El embrague más simple que conocemos es el embrague por fricción. El principio del embrague consiste en interponer un disco entre dos platos que lo presionan hasta conseguir que gire formando una única pieza solidaria y así transmitir el giro y el par motor a la caja de velocidades. Imagínense que el motor está del lado izquierdo, entonces esa pieza celeste que gira solidaria al motor es el volante de inercia. Es decir, que el mismo elemento que nos permite balancear las vibraciones torsionales del motor nos va a servir también como uno de estos platos contra los que va a rozar el disco. El disco es ese elemento que tenemos ahí en color gris oscuro. El disco gira solidario al resto de la transmisión, es decir, al árbol naranja de la derecha. Y el otro elemento que nos falta ahí es ese disco celeste que está del lado de la derecha, y ese sería el plato de presión. El plato de presión tiene el mismo giro que el volante de inercia y por lo tanto que del motor. La particularidad es que tanto el disco de embrague como el plato de presión eh, tienen libertad de movimiento axial, es decir, que se pueden desplazar hacia adelante y hacia atrás. Justamente es el plato de presión el que nosotros vamos a accionar con nuestro pedal de embrague, llevándolo hacia adelante o hacia atrás y de esta forma arrastrando con su movimiento al disco de embrague. De manera tal que cuando nosotros apretamos el pedal de embrague, tenemos la situación de la izquierda, en donde los discos están separados. Y de esta manera, tanto el volante de inercia como el disco de embrague pueden tener velocidades relativas diferentes. Y así, si tienen velocidades relativas diferentes, van a tener distintas velocidades el motor y el resto de la transmisión. En la figura de la derecha lo que tenemos es la situación en donde no estamos apretando el pedal de embrague. Y vamos a ver que gracias a fuerzas generadas por elementos elásticos, el plato de presión va a empujar al disco de embrague contra el volante de inercia y de esta manera va a ejercer una fuerza suficiente como para que el rozamiento los mantenga unidos y de esta manera se pueda transmitir el torque del motor hacia el resto de la transmisión. Aquí podemos ver el sistema con piezas reales. Aparece a la izquierda el volante de inercia, que va a tener quizá unas dimensiones superiores a las necesarias para el funcionamiento del embrague, pero claro, estas dimensiones tienen que ver con las necesidades de balanceo que tiene el motor.
Al mismo tiempo, vamos a ver que tiene una corona, sí, un dentado que va a ser que le permita al motor de arranque arrancar el motor a través de esta pieza. Es decir, que es una pieza con usos múltiples. Luego tenemos el disco ahí en amarillo, eh, y el disco va a estar entre medio del volante de inercia y el plato de presión que tenemos ahí en verde. Entonces recordemos que la pieza que está en verde, el plato de presión, gira a la misma velocidad que el volante de inercia, ¿sí? Al mismo tiempo que se puede desplazar axialmente. Otras piezas que no habíamos visto antes son las que empiezan a aparecer ahí también en color amarillo, que tienen que ver con el mecanismo de empuje, es decir, el mecanismo con el que yo puedo desplazar axialmente el plato de presión y aplicar o quitarle fuerza de presión al disco contra el volante de inercia. Este mecanismo tiene una pieza característica que es el collarín de empuje, que no es otra cosa que un rodamiento axial, es decir, es una pieza que puede, estando sin girar, desplazarse sobre un eje que sí está rotando, ¿sí? Y al mismo tiempo desplazar otras piezas como el plato de presión, y por lo tanto el disco también. Aquí podemos ver las dos posiciones del sistema en, en una vista en corte. A la izquierda tenemos sin apretar el pedal de embrague, y entonces gracias a ahí vemos que hay algunos resortes. Estos resortes van a permitir hacer la fuerza necesaria para que el plato de presión eh, le haga una fuerza al disco y por lo tanto lo apriete contra el plato de presión en sí mismo y el volante de inercia, y de esa forma queden solidarios gracias a la fuerza de rozamiento. Esa fuerza que hacen del plato de presión con los resortes es una reacción contra la carcasa que está atrás. Y en la imagen de la derecha podemos verlo con el pedal apretado y el mecanismo desconectado. Existen dos tipos de mecanismos para ejercer la fuerza en cuanto al plato de presión sobre el disco de embrague y por lo tanto sobre el volante de inercia. Y una de ellas es por medio de resortes helicoidales distribuidos a lo largo de la circunferencia del plato de presión para que este esfuerzo sea parejo. Y bueno, y ahí en esa imagen podemos ver el estriado sobre el cual se desliza el disco de embrague, ¿sí? Recordemos que tiene que tener un movimiento axial al mismo tiempo que transmite torque, porque la transmisión, ¿sí?, está vinculada al disco de embrague. La otra forma es mediante también otro elemento elástico, pero el diafragma, ¿sí? El diafragma van a ser una serie de chapitas que van a trabajar a la flexión, ¿sí? Y de esta forma van a ejercer una fuerza entre todas sobre el collarín, ¿sí? Que lo podemos ver ahí y que va a recibir fuerza de parte de todo el diafragma. Les recomiendo que vean en esta etapa, si quieren hagan pausa sobre el video y vayan a ver el primero de los videos de la lista de reproducción, ¿sí?, que se llama How a Clutch Works. Está en inglés, pero es uno de los que tienen las mejores animaciones para explicar el funcionamiento de un embrague. Vayamos definiendo y enumerando algunos de los parámetros más importantes en el funcionamiento de un embrague por fricción. Uno de ellos es el par motor soportado, ¿sí? Es el par motor que el motor le proporciona al embrague para transmitirlo a la caja de velocidades. Y cada mecanismo de embrague va a tener un par motor máximo que puede soportar, porque a partir de que se supera ese par motor, ya la fuerza que ejerce el plato de presión sobre el disco no es la suficiente como para generar una fuerza de rozamiento tal que permita transmitir el torque. Y es decir, que a partir de ese par, el embrague empezará a patinar, ¿sí? Entonces este parámetro es muy importante, y además también nos sirve como variable de diseño
junto con la caja de velocidades. Recordemos que las cajas de velocidades tienen un par máximo que pueden soportar sin que se acorte su vida útil de funcionamiento, ¿sí? Si yo le aplico más torque, voy a hacer que los engranajes se vayan rompiendo más rápido de lo que está previsto que dure la caja de velocidades. Entonces, si yo selecciono un embrague en donde su par máximo es igual o inferior a ese torque máximo que soporta la caja de velocidades, de esta manera el embrague se va a convertir en un elemento fusible, es decir, que antes de que a la caja le llegue un torque excesivo, el embrague va a patinar. Otro parámetro importante es la fuerza de empuje, ya que esta es la fuerza que ejerce el plato de presión sobre el disco. Esta fuerza va a estar determinada por la rigidez del diafragma y también, o en el caso de que fueran resortes helicoidales, por la rigidez de esos resortes y la cantidad de resortes que tenga el sistema. Un parámetro súper importante es la presión máxima admisible en el disco. Es la presión que pueden soportar los discos sin deteriorarse ni fatigarse. ¿Cuál es esta presión? Bueno, la presión, recuerden que es siempre fuerza dividido superficie. En este caso, la fuerza es la fuerza de empuje, es la fuerza con la que presiono el disco contra el volante de inercia. Y la superficie no es otra que la superficie del disco que fricciona, que va a estar hecha de un material diseñado para soportar estos esfuerzos. Pero justamente tiene un valor límite y ese valor límite está definido por una presión que puede soportar, como dice ahí, sin deteriorarse ni fatigarse. Entonces, si yo necesitara transmitir mucho torque y no quiero pasar un determinado valor de presión, no me va a quedar otra que aumentar la superficie. Otro parámetro importante es la fuerza transmitida. Es la fuerza máxima que el embrague puede transmitir y esta fuerza se genera a través del rozamiento, así que la fuerza transmitida va a ser igual a la fuerza de empuje multiplicado por el mu. Y el n que está ahí es la cantidad de discos si es que yo tuviera más de uno, como ahora vamos a ver en la diapositiva que sigue. Pero pensar en esta fuerza es difícil porque en realidad lo que tenemos aquí es una pieza con una simetría de revolución. Si es un disco, no es que se da en una pieza que se desplaza linealmente, sino que el rozamiento se da de manera similar a como ocurre entre las pastillas de freno y un disco de freno. Entonces, lo que en realidad nos importa es el par máximo transmitido. Y el par es la fuerza transmitida por el radio medio de accionamiento del disco. ¿Sí? Veámoslo en un esquema. Ahí tenemos el disco, ¿sí? Que tiene un radio exterior y un radio interior, y al promedio de esos dos le vamos a llamar el radio medio. ¿Sí? Entonces, en toda esa superficie es en la cual se va a generar el par máximo. ¿Sí? O a lo largo de esa superficie se va a generar la fuerza y multiplicándola por el radio medio voy a obtener el par máximo transmitido. Decíamos recién que cuando los requerimientos de par y potencia son muy elevados y necesito aumentar la superficie, esto trae un problema porque si quiero aumentar la superficie manteniendo la geometría, tengo que poner un disco cada vez más grande. Y suelo estar limitado desde el punto de vista de espacio porque no puedo tener un volante de inercia excesivamente grande y tampoco suelo tener el lugar para poner un disco de embrague tan grande. Recordemos que esto está entre medio del motor y la caja y quizá ya estos elementos se estén metiendo adentro del túnel de transmisión que tiene el habitáculo, en el caso de una configuración de motor delantero longitudinal y tracción trasera, o no siempre me queda lugar en el vano motor para un disco de embrague muy grande en una configuración con motor delantero transversal y tracción delantera. Lo que sí se puede hacer es poner varios discos y de esta forma trabajando de la misma manera, lo que puedo hacer es multiplicar la superficie por cada uno de los discos que yo agregue.
Entonces, si tengo un embrague bidisco, el sistema va a quedar de la siguiente manera. Voy a seguir teniendo un plato de presión y voy a seguir teniendo un volante de inercia, pero esta vez voy a tener dos discos que se mueven sobre el mismo eje estriado. Entre medios de esos discos voy a tener una pieza, ¿sí?, que va a estar solidaria al plato de presión, es decir, va a girar junto con el plato de presión. De esta manera, cuando el plato de presión empiece a empujar un primer disco, la otra pieza también lo va a empezar a empujar y juntos van a presionar todo el paquete contra el volante de inercia. Con el mismo principio de funcionamiento, hasta con el mismo mecanismo de accionamiento y mecanismo eh, de, de cómo se ejercen las fuerzas para que quede solidario, pero con la diferencia de que multiplico la cantidad de discos y de esta manera multiplico la superficie. ¿Sí? De aquí sale el n que vimos en la ecuación anterior. Otro tipo de embrague son los conos de fricción. Aquí no se emplea un disco interpuesto, sino que son dos piezas, como si fuera un macho y una hembra, que van acoplándose y pueden ejercer presión, tienen una superficie directa de contacto. Y esto se ha empleado en camiones pequeños, pero la verdad es que hoy en día no se usa, ¿sí? Y el único lugar en donde se usa en el auto es en realidad en los sincronizadores de las cajas de velocidades. Si ustedes han visto los videos de la lista de reproducción de cajas de velocidades manuales, puede ser que hayan visto una pieza de este tipo, ¿sí? La bibliografía los menciona, pero la verdad es que como embrague, como elemento entre el motor y la caja de velocidades, hoy no se usa. Así que tendríamos en nuestro árbol que vamos construyendo los embragues por fricción en seco, con monodisco, bidisco y también los conos. Vamos a ver el ejercicio que plantea la guía para explicar un poco la consigna, a pesar de que ustedes lo van a terminar resolviendo después. Este ejercicio antes se resolvía en clase. Dadas las siguientes curvas características de un motor, que son las curvas que tienen ahí a la derecha, y tienen la curva azul, que es la curva de torque con su escala en newton metro a la izquierda, y la curva de potencia en rojo con su escala en kilowatt a la derecha. Calcule la fuerza de empuje del diafragma para poder transmitir el máximo par con un coeficiente de seguridad de 1,4. ¿Sí? 1,4 es decir que me tiene que sobrar un 40%. Esto lo pueden hacer o bien multiplicando el par por 1,4, el par máximo, o bien trabajar con el par máximo y después multiplicar por ese factor la superficie. Para mí lo más adecuado es trabajar con un par un 40% mayor. Bueno, nos pide verificar si puede usarse un disco de ferodo, que es el material más común, o si hay que recurrir a un disco cerámico. Tenemos los diámetros del disco, ¿sí? El diámetro exterior es de 225 milímetros y el interior de 140. A partir de esto ustedes pueden calcular el radio medio. Nos dan el coeficiente de rozamiento de ferodo y acero, que es 0,4. Sí, si tuvieran que ir a un disco cerámico, recuerden que eso se menciona en la bibliografía, lo pueden ir a buscar ahí. Y nos da la máxima presión admisible para el disco de ferodo, que son 294 kilopascales. Recordemos que la unidad pascal es un newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Así que estos serían 1000 newton sobre metros cuadrados. Bien, lo que van a tener que hacer es calcular esa presión, verificar si la presión excede al valor admisible para el disco de ferodo y en el caso de que lo exceda, plantear si se puede utilizar o no un disco cerámico y si es recomendable ir hacia un disco cerámico. Luego tenemos los embragues multidisco en baño de aceite. Aquí se utiliza un fluido que lubrica y al mismo tiempo también refrigera. Pareciera contradictorio porque
el aceite por sí mismo es un lubricante y yo acá necesito que haya una adherencia, pero es verdad, necesito que haya un determinado coeficiente de rozamiento para poder transmitir el torque, pero recuerden que muchas veces el embrague va a estar trabajando en deslizamiento. Y entonces aquí es en donde este embrague tiene un comportamiento mejor. Y ahora vamos a ver por qué. Porque aumenta la duración de los discos. Durante esa situación de rozamiento, los discos tienen una película de aceite que los separa tanto del el plato de presión como del volante de inercia, y de esa manera tenemos una duración mayor. Pero va a disminuir el coeficiente de rozamiento, claramente, ¿sí? Entonces, si voy a tener una caída tan grande del coeficiente de rozamiento, lo que tengo que hacer es aumentar la superficie, porque voy a tener que hacerle más fuerza, voy a tener que tener una mayor fuerza de empuje. Y si no quiero superar la máxima presión que pueden soportar los discos, voy a tener que aumentar y bastante la superficie. La solución es la que vimos antes, es la de tener varios discos. Entonces aquí voy a tener un paquete de varios discos, de más de incluso de dos, ¿sí? Les recomiendo ver el video de cómo funciona un embrague multidisco. Estos embragues se acoplan de manera suave y progresiva, sin tirones, ¿sí? Pero no pueden transmitir un elevado par. Lo que se suele hacer es volver a los embragues que trabajan por fricción en seco cuando necesito transmitir un par demasiado elevado. Porque si no el paquete de discos o se agranda demasiado en diámetro o se agranda demasiado en cantidad de discos. Entonces llega un momento en donde es conveniente pasar nuevamente a los discos de fricción. Pero en aplicaciones en donde el par no es demasiado elevado y tengo un espacio suficiente como para poner una buena cantidad de discos y que estos tengan un diámetro considerable, es una muy buena solución. Estos embragues son los que se utilizan en algunas cajas automatizadas de doble embrague, ¿sí? Eh, Aunque también hay cajas de accionamiento automatizado de doble embrague que van a trabajar con discos de fricción en seco. Y muchas veces esto depende del par que transmitan y también de los requerimientos de confort y de velocidad de accionamiento que tengan las cajas. Volviendo a nuestro esquema, vamos a incorporar ahora a los discos de fricción, pero en baño de aceite, y vamos a tener a los multidiscos, ¿sí? En baño de aceite con un disco prácticamente no existe porque no nos da la superficie. Y ahora aparece un elemento completamente diferente a lo que veníamos viendo, que es el embrague hidráulico. El embrague hidráulico es un mecanismo automático que permite acoplar y desacoplar sin que el conductor actúe sobre ningún pedal. Eh, no tiene nada que ver físicamente con la imagen que están viendo ahí, pero sí dos ventiladores enfrentados me permiten explicar muy bien el principio de funcionamiento. Imagínense que tenemos un ventilador apagado, ¿sí? En donde su hélice puede girar libremente y acompañar al rotor, ¿sí? Girar sobre su eje, y otro sí está siendo accionado. Entonces el que está siendo accionado va a mover aire contra el otro, y no solo lo va a mover en una dirección contra el otro, sino que ese aire va a salir despedido también con un movimiento de tirabuzón, ¿sí? Entonces, todo este movimiento lo que va a hacer es inducir un torque sobre la otra hélice y va a hacerla girar. Yo puedo construir algo parecido para interponer entre el motor y la caja de velocidades, ¿sí? Voy a tener una bomba que va a estar solidaria al motor y una turbina que va a estar solidaria a la transmisión. A todo esto lo voy a poner dentro de una misma carcasa. Van a girar y en vez de mover aire van a mover fluido hidráulico, un aceite, y van a estar tan cerca que ese movimiento el movimiento de la bomba va a poder transmitir realmente un torque sobre la turbina.
Ahí los podemos ver a la bomba y a la turbina, ¿sí? Formando este toroide entre los dos, ¿sí? Y generando internamente un torbellino de aceite helicoidal, ¿sí? Va a tener forma circular cuando lo vemos en corte, pero cuando lo empezamos a ver en perspectiva, en realidad tiene un movimiento bastante extraño, ¿sí? Em, y esto va a estar ligado la bomba al cigüeñal y la turbina al eje primario de la caja de cambios. Como les decía recién, es un mecanismo que va a estar siempre desacoplado porque no hay un acople directo, no hay una unión mecánica entre los dos, nunca hay un contacto, sino que el contacto se da a través del aceite. Entonces, como nunca terminan de encajar mecánicamente, siempre hay una diferencia de velocidad entre la bomba y la turbina. El acoplamiento se realiza a medida que el motor aumenta su velocidad de giro. Entonces, a medida que el motor aumenta la velocidad, la diferencia de velocidades entre bomba y turbina es cada vez mayor y entonces es cada vez mayor también el torque que se transmite. Pero durante el funcionamiento siempre va a existir un resbalamiento, así le llamamos a la diferencia de velocidades entre la bomba y la turbina. Y lo podemos definir matemáticamente, de una manera parecida a el derrape cuando hablábamos de los neumáticos, ¿sí? Es 1 menos el cociente entre la velocidad de giro de la turbina y la velocidad de giro de la bomba. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice calcular el resbalamiento de un embrague hidráulico. La turbina gira a 2500 RPM y el motor está girando algo más rápido, ¿sí? A 3000 RPM. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que hay un resbalamiento del 17%. Si ambos giraran a la misma velocidad, ¿sí? Sería 1 menos 3000 sobre 3000, sería 1 menos 1. Es decir, que el resbalamiento sería 0. ¿Sí? A este valor nunca se llega. Siempre vamos a tener un valor de resbalamiento mayor a 0. Luego tenemos el convertidor de par. El convertidor de par es la evolución del embrague hidráulico. Se perfecciona, ¿sí? Y se va a incorporar un tercer elemento entre la turbina y la bomba, que es el reactor. Y el reactor va a girar sobre, digamos, va a rotar sobre un mismo eje, pero no necesariamente va a tener la velocidad de la turbina o de la bomba, sino que va a tener una tercera velocidad. Y esa tercera velocidad no va a estar controlada por ni el motor ni la transmisión. El reactor va a poder girar loco sobre el mismo eje, pero su construcción termina teniendo un efecto fundamental en el funcionamiento de este nuevo embrague hidráulico, un embrague hidráulico mejorado que llamamos convertidor de par. Lo que vamos a lograr es una multiplicación de torque que es función del deslizamiento. A medida que el deslizamiento empieza a crecer, el torque se empieza a multiplicar. Pero no es que cada vez transmito más torque y bueno, y el límite va a ser el torque del motor. No. El reactor puede hacer que, supónganse, la bomba que está ligada al motor esté transmitiendo 100 Nm y que en la turbina yo tenga a la salida 200 Nm, 250. ¿Sí? Veámoslo en este gráfico. Aquí lo que tenemos es la relación de RPM en el eje horizontal entre la turbina y la bomba. ¿Sí? Em, la turbina, recordemos, siempre va a girar más lento que la bomba, por eso estos valores son menores a 1. Y el límite justamente es 1. Cuando se llega a 1 sería que tenemos resbalamiento 0. Y eso dijimos que es muy difícil de lograr. Pero fíjense lo que pasa con la curva de relación de torque. La curva de relación de torque es en realidad esa recta con pendiente negativa, ¿sí? Que vemos ahí. Cuando nosotros tenemos una relación de 0, ¿sí? Entre turbina y bomba, esto quiere decir que el motor está girando pero la transmisión no, tengo una relación de multiplicación de torque de 2,5. ¿Sí? Y por ejemplo, si el motor estuviera dándome 100 Nm, en la turbina
y por lo tanto en la caja de velocidades voy a tener 250 Nm. ¿Sí? Pero esto es a costa de perder eficiencia, que esa es la otra curva que vemos ahí, esa curva que va creciendo. A medida que la velocidad de la turbina se empieza a parecer más a la de la bomba, lo que vemos es que cada vez se transmite, eh, no es que se transmite menos torque, pero sí hay una relación de multiplicación entre torque de turbina y bomba cada vez menor, ¿sí? Es decir, a medida que se van pareciendo las velocidades de turbina y bomba, cada vez se multiplica menos el torque. Pero esa multiplicación nunca es menor a 1, ¿sí? Lo que vemos también es que a medida que se van pareciendo las velocidades, claro, hay cada vez menos resbalamiento y por lo tanto va aumentando la eficiencia, ¿sí? Cuanto más resbalamiento hay, más pérdidas por calor tiene el convertidor de par y por lo tanto, cuanto más resbalamiento hay, menos eficiencia tenemos, ¿sí? Así que el convertidor de par es claramente una mejora respecto del embrague hidráulico porque me permite transmitir más torque del que en realidad está dando el motor. Esto me permitiría, por ejemplo, tener o bien una primera marcha mucho más larga o hasta en algunos casos tener algunas marchas menos que en cajas de velocidades que tengan otro tipo de embrague, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera marcha va a tener una multiplicación de par gracias al resbalamiento que va a hacer que tenga más par de que en realidad va a estar entregando el motor. Entonces de esa manera podría prescindir de una primera marcha más corta. Se incorpora, como les decía, un embrague de fricción anulador, se incorpora además un embrague de fricción anulador que acopla y puentea el convertidor evitando las pérdidas de resbalamiento. Esta es la última mejora que ha tenido tecnológicamente el convertidor de par, porque, como les decía, cuando hay resbalamiento hay pérdidas, ¿sí? De eficiencia. Entonces, cuando ya estoy cerca de las velocidades entre la turbina y la bomba, probablemente ya no esté más en una situación en donde esté arrancando el auto, sino que voy a estar en una situación más parecida a viajar a velocidad constante en la ruta. Y la verdad es que no me sirve que estén desacoplados entre sí turbina y bomba, sobre todo porque me genera resbalamiento y ese resbalamiento me genera una pérdida de eficiencia. Miren los valores que tiene ahí la curva, ¿sí? Apenas en el mejor de los casos sobrepasa el 80%. Entonces, lo que puedo hacer es incorporar un embrague de fricción que, llegado el caso en donde ya las relaciones de velocidades sí están bastante cercanas entre sí, lo que puedo hacer es directamente acoplar y puentear el convertidor de par. Lo van a poder ver muy bien en el video que explica cómo funciona el convertidor de par. Entonces, incorporando a los embragues hidráulicos a nuestro mapa, tenemos ahí el embrague hidráulico y el convertidor de par. Y este ya sería nuestro mapa completo, ¿sí? Embragues. Vamos a hacer un repaso en función de lo que nos vamos a poder encontrar en el trabajo práctico integrador. Se van a poder encontrar con cajas manuales que trabajan con embrague por fricción en seco monodisco, ¿sí? Tal vez alguno bidisco. Van a encontrarse también con cajas, principalmente las automatizadas, que van a trabajar con multidisco en baño de aceite, también con embragues multidisco perdón, doble embrague de fricción en seco, y también cajas automáticas y las CVT que son de variación continua, que pueden trabajar con convertidor de par. Las CVT además vamos a ver que pueden trabajar también con un embrague multidisc con baño de aceite. Y finalmente podremos incorporar también un embrague electromagnético. La verdad es que se usa poco en automóviles, pero eh, digamos utilizan los principios del electromagnetismo para poder transmitir torque. Y si yo de alguna manera puedo controlar el flujo magnético que existe dentro de este embrague, puedo de alguna manera controlar el torque que se transmite. Entonces, en vez de
controlar el torque que transmite el embrague a través de la fuerza que ejerzo sobre el plato de presión, aquí lo puedo hacer de manera eléctrica, ¿sí? El principio físico es completamente distinto, pero la función que termina teniendo es la misma, ¿sí? Es la de acoplar dos ejes que trabajan a distinta velocidad. Y ahí lo podemos incorporar y ahora sí completar definitivamente nuestro mapa. También podemos diferenciar a los embragues de fricción a través de el accionamiento que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Hablamos solamente de los embragues de fricción porque el convertidor de par no tiene ningún tipo de accionamiento, salvo justamente el embrague de fricción con el que vienen. Y bueno, los embragues electromagnéticos no tienen ningún tipo de accionamiento mecánico, ¿sí? Así que nos vamos a referir a los accionamientos de los embragues de fricción. En el caso de los accionamientos manuales, podemos tener un accionamiento mediante palancas y varillas, ¿sí? Nuestro pedal de embrague va a mover una varilla que va a accionar una palanca y esta palanca va a mover el, el collarín de empuje, ¿sí? Ese collarín de empuje es el que va finalmente a mover el plato de empuje, ¿sí? Podemos tener accionamiento con cable. Nuestro pedal va a tirar de un cable. Acá fíjense que está del otro lado del pedal el accionamiento porque antes empujaba, pero ahora como uso un cable necesito traccionar, ¿sí? Y bueno, y este cable es el que va a terminar moviendo otra palanca que acciona al collarín y lo vuelve a transformar en un movimiento lineal, ¿sí? Acá, de acuerdo a las dimensiones del pedal y de la palanca, voy a tener una relación de transformación de fuerzas, ¿sí? También puedo tener un accionamiento hidráulico que cada vez es más común por los problemas que suelen traer las palancas y varillas. Las palancas y varillas suelen traer juego. Los que tienen cable también suelen generar algún tipo de juego, pero principalmente se suelen cortar, ¿sí? Como mecanismo de falla, sobre todo si no trabaja bien la vaina por la que van. Los accionamientos manuales hidráulicos en ese sentido son más confiables. Son un poquito más complejos y más caros, pero tienen, como les decía, otras ventajas. Aquí lo que voy a mover es directamente un émbolo que va a generar presión y va a transmitir de manera hidráulica esa presión a otro émbolo. Si están pensando en lo mismo que yo, que es el mecanismo de accionamiento de los frenos hidráulicos, trabaja de manera muy parecida, nada más que a la salida del émbolo de accionamiento lo que tengo es, en vez de unos pistones con una pastilla de freno, es la palanca que va a mover el collarín de empuje, ¿sí? Y finalmente puedo tener un sistema hidroneumático. Hidroneumático porque cuando acciono el pedal voy a tener de vuelta un cilindro que genera presión a través de una fuerza, todo un circuito hidráulico, pero cuando llego al embrague voy a tener una servoasistencia hidroneumática. Lo que voy a hacer acá es transformar esa energía hidráulica en energía neumática, ¿sí? Y de esta manera yo puedo trabajar con presiones no muy elevadas en el circuito hidráulico porque va a ser en realidad la transmisión de una señal. Realmente la fuerza la voy a hacer a través del sistema neumático. Esto se usa eh, claramente en vehículos en donde ya tengo un circuito neumático, en camiones y autobuses en donde ya uso ese circuito neumático para el accionamiento de los frenos, incluso para la suspensión neumática, puedo aprovechar el mismo sistema para tener un embrague con este tipo de asistencia. Recordemos que como los torques son mucho más grandes, los torques del motor, la fuerza de empuje que tengo que hacer también es mucho más grande. Entonces aquí la asistencia es fundamental, ¿sí? Quizá en un automóvil con una palancas y varillas o el accionamiento por cable a través de la relación de palancas ya me alcanzaba. Pero aquí no lo logro hacer porque tendría que tener un recorrido del pedal de embrague muy grande. En cambio, con una asistencia de este tipo
puedo tener un pedal totalmente cómodo para el conductor. El riesgo que tengo es que si me llego a quedar sin aire comprimido, me voy a quedar sin embrague. En realidad voy a tener una situación mucho más grave, que es que me voy a quedar sin frenos, o al menos sin asistencia. Puedo tener también embragues pilotados. Embragues pilotados son aquellos en donde hay una unidad de control que decide el accionamiento del mismo. Y esto es lo que voy a utilizar en cajas automatizadas, ¿sí? Principalmente en aquellas cajas en donde no solo va a estar pilotado el accionamiento del embrague, sino también el cambio de marchas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos cajas automatizadas, pero es una solución bastante económica a veces para simular una caja automática, tomar una caja manual e instalarle un sistema de accionamiento del embrague automático y de pasaje de cambios también automático, y que de esta manera el movimiento que hacíamos nosotros accionando la palanca de cambio y el pedal de embrague lo haga ahora un robot controlado por la unidad de control. Entonces, ese accionamiento hidráulico que antes respondía a la presión que yo generaba desde el pedal, ahora va a estar controlado por una electroválvula y va a dejar pasar o no la presión que viene de un acumulador de presión y de una bomba hidráulica. Este mismo sistema lo puedo tener de manera totalmente eléctrica, y entonces en vez de tener un sistema hidráulico con una bomba, un acumulador de presión y un bombín de embrague, lo que tengo es un motor eléctrico controlado directamente por la unidad de control. Respecto a la bibliografía, vamos a seguir trabajando con los mismos libros que comenzamos a tratar cuando vimos cajas de velocidades manuales. Nos van a cambiar los capítulos, ¿sí? Que son los que tienen anotados ahí como para que puedan iniciar la lectura. Recuerden que estos libros están muy buenos desde el punto de vista que sirven para los primeros años de ingeniería, pero bueno, en realidad el enfoque principal que tienen es para los técnicos de mantenimiento. Entonces van a ver un montón de información que tiene que ver con la actividad que va a realizar el técnico en el taller y que quizá a nosotros no nos es tan útil. Además nos sirven como un libro introductorio para que ustedes después, bueno, no tienen otras materias de este tipo, pero si quisieran interiorizarse más en el tema y ya con conocimientos más avanzados de otras ciencias como materiales, mecánica, matemática y física, puedan meterse en libros más avanzados de ingeniería respecto a este tema.